Buenas tardes con todos los presentes. En esta oportunidad le vamos a presentar sobre el ensayo del CBR o California Bearing Ratio. Es un método utilizado para determinar la capacidad portante del suelo. El presente ensayo se realiza mediante una penetración estándar de un pistón en el suelo y se mide la relación entre la fuerza necesaria y requerida. Este tipo de ensayo es muy útil en ingeniería civil, ya que permite conocer las propiedades mecánicas del suelo, lo que ayuda a diseñar estructuras seguras y estables. Además, también se utiliza como cierto criterio de aceptabilidad durante trabajos constructivos. A continuación se presentará cómo se realizó el procedimiento de dicho ensayo de CBR, así como también se presentará el equipo de trabajo y el procedimiento a realizar. Los equipos requeridos para poder realizar nuestro ensayo de CBR son 50 kilogramos de muestra de un suelo arcilloso. Para la compactación tenemos que tener lo siguiente: un molde cuyo diámetro sea igual de 6, la altura de 7 a 8 y un collarín de 2, y el disco. Para la prueba de penetración, un pistón, pesas de plomo, los tamices, el papel filtro y el horno. Nos dirigimos hacia el distrito de Casma para obtener nuestra muestra de suelo arcilloso. Asimismo, como paso número 1 para la preparación de nuestro material, comenzamos a secar nuestra muestra, bien sea al aire o calentándola a 60 grados. Procedemos a desmenuzar los terrones, teniendo cuidado de no romper las partículas individuales. La muestra deberá tamizarse por la malla 3/4 y la número 4. La fracción retenida en ambas mallas deberá descartarse y reemplazarse en igual proporción. Luego lo mezclamos y de ese modo determinamos el contenido de humedad de nuestra muestra. Tener en cuenta que para cada determinación de densidad, un punto de la curva de compactación, se necesitan 5 kilos de material. Para la curva con 6 puntos se necesitará 30 kilos de material. Cada muestra se utiliza una sola vez. Preparamos una muestra que tenga la misma densidad y humedad. Para ello realizamos el siguiente procedimiento. En el molde cilíndrico se coloca el disco espaciador y el papel filtro. La muestra se humedece añadiendo una cantidad de agua calculada. Se mezcla uniformemente. La humedad entre dos muestras debe variar en 2%. La muestra se divide en 5 partes. Se compacta en 5 capas con 10, 25 y 56 golpes en cada capa. La briqueta compactada deberá tener un espesor de 5. Se quita el collarín, se enrasa la parte superior del molde, se volteará el molde y se quitará la base del molde perforada y el disco espaciador. Se pesará el molde con la muestra, se determinará la densidad y la humedad de la muestra. Sobre la superficie libre de la muestra se colocará papel filtro y se montará el plato con el vástago graduable. Colocado el vástago y las pesas, se colocará el molde dentro de un tanque o depósito lleno con agua. Se monta el trípode con un extensómetro. Seguidamente se toma una lectura inicial y se tomará cada 24 horas. Al cabo de las 96 horas o antes, si el material es arenoso, se anota la lectura final para calcular el hinchamiento. Como último paso, el molde con la muestra sobre carga se coloca debajo de la prensa y se asienta el pistón sobre la muestra aplicando una carga de 10 libras. Una vez asentado el pistón, se coloca en 0 el extensómetro que mide la penetración y el dial del extensómetro también se coloca en 0. Se hinca el pistón en incrementos de 0.025 a la velocidad de 0.05 sobre minutos y se leen las cargas totales que ha sido necesario aplicar hasta hincar el pistón 0.50 pulgada. Una vez hincado el pistón hasta 0.50 pulgada, se suelta la carga lentamente, se retira el molde de la prensa y se quitan las pesas y la base metálica perforada. Finalmente, se determina el contenido de humedad de la muestra para el control del campo. Bastará determinar el contenido de humedad correspondiente a la parte superior de la muestra,
pero en el laboratorio se recomienda tomar el promedio de los diferentes contenidos de humedad, la parte superior e inferior de la muestra. En la parte de cálculos, empezamos haciendo el cuarteo donde definimos qué tipo de proctor hicimos según la granulometría, que fue el proctor modificado. Al realizar el contenido de humedad con 5 muestras, resultó que el suelo arcilloso contenía un 26% de humedad en promedio. Procedimos a realizar 5 proctors que dieron un promedio de peso volumétrico seco de 1,43. A continuación, realizamos los 3 CBR con 10, 25 y 56 golpes de compactación en 5 capas, dando de resultados una expansión de 10,4 en el CBR de 10 compactadas, una expansión de 10,2 en el CBR de 25 compactadas y por último una expansión de 10 en el CBR de 56 compactadas. Por último, se llegó a la conclusión que es un suelo con buena calidad debido a que dio como resultado un 91,5%